Durante el contrainterrogatorio, la defensa cuestionó por qué Quintanilla estaba tomando decisiones en torno a la salud de la cantante, cuando por ley eso le correspondía a su esposo Chris. Fue un golpe bajo y seguro causó un efecto negativo en el panel. Nadie va a juzgar a un padre con una hija moribunda, ni las creencias religiosas de una familia en medio de una crisis. Ese mismo día se presentaron las explícitas fotos de la autopsia. Selena no parecía estar muerta, sino dormida. Su cuerpo estaba intacto, perfecto. Lo único que parecía fuera de lugar era un diminuto hoyo en su espalda, sitio por donde entró la bala. Por respeto a los familiares, esa tarde en el programa no hablé sobre los grotescos detalles que dio el médico forense como parte de su trabajo. Tampoco lo haré ahora, pero sí les contaré que aun cuando el perito Joy White fue muy profesional y se esforzó en presentar sus hallazgos de una forma fría e impersonal para no herir las sensibilidades de nadie, en la sala todos nos quedamos acongojados. Una integrante del jurado no pudo contenerse y se echó a llorar. Hubo que detener la sesión por unos segundos en lo que le alcanzaban un pañuelo a la mujer para que se soplara la nariz. Yolanda, que estaba impávida, como lo estuvo durante gran parte del juicio, bajó la cabeza en ese momento. Todos habíamos visto las pruebas palpables del crimen. Ya la muerte no era una idea abstracta. El informe del forense indicó que Selena no estaba embarazada al momento de su muerte, como había dicho erróneamente una revista. También dejó claro que a Selena no se le encontraron rasgos de droga ni alcohol en el cuerpo. La cantante murió por un desangramiento. Tras concluir su reporte, el experto anunció su contundente conclusión. Esto fue un homicidio, no un accidente. Para rematar, la fiscalía convocó a un experto en armas de la policía. Tras examinar el revólver homicida, Ed McKinstry concluyó que no estaba defectuoso. Ante esta afirmación, la defensa preguntó en el contrainterrogatorio si una persona inexperta podía accidentalmente alar el gatillo. Supongo que sí, respondió el perito, aunque lo veo muy difícil. Explicó que la dificultad estriba en que para disparar un revólver de calibre 38 como el de Yolanda, se necesita de una gran presión por parte del tirador. El mecanismo requiere de acción humana consciente para que salga la bala. La defensa reveló durante el contrainterrogatorio que ese mismo experto guardaba sus armas en el maletero de su vehículo como medida de precaución para evitar que se disparen accidentalmente. Pero ya el daño estaba hecho. La hipótesis de la defensa sobre el disparo accidental técnicamente no era posible. Valdés mostró las fotografías con el rastro de sangre que dejó la cantante entre la habitación 158 y la recepción del motel, el camino donde perdió su vida paso a paso. Las gotas rojas cubrían una trayectoria de más de 390 pies de distancia. Observé cómo un miembro del jurado abrió enormes sus ojos negros. Parecían bolos de boliche. También vimos las fotografías que detallan claramente cómo quedó el cuarto. Valdés enseñó que había manchas de sangre en la puerta, lo que demostraba que era imposible que Yolanda
no supiese que su amiga estaba herida y que por tanto no le ayudó porque no quiso. Luego de llamar a 33 testigos, la fiscalía terminó de presentar su caso. Había sido un día fatal para la defensa. Rangel lo resumió todo magistralmente. Hoy, la principal testigo fue la propia Selena. Su presencia se hizo sentir. Ella nos dijo qué pasó con su cuerpo, con su sangre. Ella nos dijo todo sin decir una palabra. Mientras tanto, en la calle, la gente seguía conglomerándose en espera de noticias, siguiendo paso por paso lo que pasaba dentro de la corte, rezando para que se hiciera justicia. Una pandilla paseaba el ataúd de Yolanda por la acera y de vez en cuando una que otra persona los aplaudía al pasar. Querían verla muerta. Ese viernes, al final de la segunda semana de juicio, la defensa comenzó a llamar a sus testigos. Todos esperábamos un largo desfile de personas como había sucedido con la fiscalía. Pero otra vez Tinker nos volvió a sorprender. En solo 3 horas, el viejo jugador de póker presentó su caso con solo 5 testigos y sacó otra carta sorpresa. La estrategia principal se basó en desacreditar los testimonios ofrecidos los días anteriores. Tinker llamó a Rubén de León, el director de ventas del motel que ya había subido al estrado para que hiciera unas aclaraciones. El testigo declaró que la puerta de la recepción nunca se cerró con llave, como dijo Shauna Bella, que se había hecho a petición de Selena, quien supuestamente estaba temerosa de que Yolanda le fuera a disparar de nuevo. De León recuerda que un policía entró al vestíbulo en un momento dado, precisamente porque la puerta estaba abierta. La gerente del motel Days Inn, Barbara Schultz, tomó juramento. Tinker le preguntó con quién estaba casada y ella contestó que su esposo era un policía de Corpus. El abogado quería establecer la credibilidad de la testigo. El testimonio de Schultz terminó por rematar el de Shauna. Ella también estaba en el vestíbulo del motel cuando Selena entró mortalmente herida, pero según su versión, Selena nunca pidió que cerraran la puerta. De hecho, Selena nunca dijo nada. Ella solo la escuchó emitir un gemido. La gerente dijo que su ex empleada Shauna no era una persona de fiar. Pero para la defensa, la mayor aportación de Barbara Schultz fue que admitió lo que Tinker había dicho en otras ocasiones, que hubo una contaminación de testigos. Ella aseguró que todos los empleados que llamó a testificar la fiscalía se habían reunido poco después de la muerte de Selena y compartieron sus versiones en grupo, llegando a un consenso de lo que pasó. De esta manera, Tinker logró crear dudas sobre la legitimidad de los testimonios de la parte acusadora. Ahora era posible que todos se hubiesen puesto de acuerdo sobre lo que debían decir. También testificó por primera vez Gloria Magaña, otra mucama del motel, que puso en duda las palabras de 2 testigos estrellas de la fiscalía. Para ella, ni Trinidad Espinosa ni Norma Mari Martínez pudieron ver la supuesta persecución de Yolanda contra Selena, porque ellos no estaban cerca. Ella sí. Declaró que había visto correr a la cantante por el estacionamiento, pero nunca vio a Yolanda. Gloria no estuvo presente cuando los otros empleados supuestamente se reunieron a discutir sus versiones. Tinker llamó al estrado al detective Paul Rivera. Durante el grave intercambio, el oficial admitió que desde hacía varios meses sabía de la existencia de las cintas de audio grabadas durante el parapetamiento y, sin embargo, nunca se lo notificó a la defensa. Usualmente,
la policía tiene que revelar evidencia potencial a la corte. El abogado defensor dejó la impresión de que el policía no quiso que su equipo tuviese acceso a las grabaciones porque favorecían a su clienta. Ahora, Tinker necesitaba afirmar su hipótesis de que Abraham Quintanilla era un padre dominante que asfixiaba a su hija con su permanente control. Para ello, llamó al estrado a Marilyn Greer, la maestra de Selena en 7º grado. Era un principio, Quintanilla no la reconoció, pues hacía una década que no la veía, pero su testimonio le refrescó la mente en una milésima de segundo. Greer declaró que Selena era una muchacha brillante, con posibilidades de graduarse con honores y conseguir fácilmente una beca universitaria. Pero su talento fue desperdiciado. Mientras las niñas como ella hacían cosas propias de su edad, Selena había sido obligada a recorrer el estado cantando en fiestas, barras y otros lugares nocturnos hasta altas horas de la madrugada, expuesta a un ambiente nada bueno para una jovencita de 13 años. Como recuerdan, cuando 10 años atrás Greer confrontó a Quintanilla con la situación y amenazó con denunciar el caso a las autoridades, Abraham sacó a su hija de la escuela. Todo eso salió a relucir en su testimonio. Con Marilyn Greer, la defensa terminó de presentar sus testigos. Nadie imaginó que Tinker optaría por no llamar a Abraham Quintanilla al estrado. Pero la sorpresa más grande vino inmediatamente después. Tinker se jugó el todo por el todo, pidiendo al juez que su clienta fuese juzgada exclusivamente por el cargo de homicidio en 1er grado. No quería que en sus instrucciones al jurado, Wister Green incluyese otras opciones para la consideración del panel, como el asesinato en 2º grado o el homicidio criminal por negligencia. Tinker estaba convencido de que la fiscalía no había probado que Yolanda había disparado con intención premeditada, el requisito para ser encontrada culpable de asesinato en 1er grado. Por lo tanto, apostó todas sus fichas a un solo número. Si el jurado tenía la más mínima duda, tendría que dejarla en libertad, al no tener margen para condenarla por cargos menores. La única desventaja era que estaba sacrificando la opción de que Yolanda, de ser encontrada culpable, recibiese una sentencia más leve, como sucede tras una convicción por un cargo menor. Tinker se estaba corriendo un riesgo enorme. Su jugada podía salirle muy bien o muy mal. Por eso, cuando anunció su recomendación a la corte, a más de una persona se le cayó la quijada. El suspenso aumentó cuando el juez aceptó la propuesta de Tinker. Fue entonces cuando la familia Saldívar dio rienda suelta a las emociones que acumuló durante esas semanas. Abandonaron la sala abrazados, rojos como tomates de tanto llorar, consolándose entre sí. Me enteré que fueron directo a una iglesia a rezar por su querida parienta. Ahora solo restaba oír los argumentos finales de ambas partes y esperar el veredicto. Era un angustiante compás de espera. Cuando finalizó esta parte del proceso, los adictos a la nicotina corrieron al balconcito del 5º piso donde se permitía fumar. Por suerte, así de malo como es el vicio del cigarrillo, así de conveniente resultó ser durante el juicio. Yo era la única periodista que iba al balcón durante los recesos, y allí estaban siempre Valdés, Arnold García y en ocasiones Paul Rivera. Varios testigos claves también se dieron una vuelta por allí. En esos ratos obtuve anécdotas y color para muchos de mis reportajes.
pues además de botar humo, los fumadores también abrían la boca para dar información. Ese mediodía en particular, nadie dijo mucho, porque todos estaban en shock. Al poco rato, sucedió otra cosa inesperada. En tono misterioso, casi a escondidas, Arnold García se me acercó y me dijo en un susurro: ¿Quieres almorzar con Tinker y conmigo? Me pareció increíble, no solo por el hecho en sí, sino porque era Tinker, el mismo que me había colgado el teléfono unos meses antes, quien ahora me invitaba. La operación para ese almuerzo fue de película de espionaje. Pocos momentos antes de la cita, Arnold pasó por nuestro tráiler para decirme en tono de novio adolescente: «Te espero en la esquina». En la esquina me esperaba un carro grande, cuya puerta se abrió tan pronto llegué y se volvió a cerrar con la misma rapidez cuando me subí al auto. Fuimos a un restaurante mexicano, bastante alborotado y repleto de gente. Cuando entramos, Tinker miró seriamente a un grupo de 3 hermosas mujeres rubias y me dijo: «¿Cuánto apuestas a que voy y le doy un beso a una de esas bellezas?». Antes de darme tiempo a contestar, caminó hacia una de ellas, la tomó violentamente y le dio un beso apasionado en la boca. Me quedé fría. Por suerte, resultó ser su esposa, que lo esperaba con sus sobrinas. Así es su sentido del humor. Yo esperaba cosas espectaculares de este encuentro, una exclusiva, algún dato curioso siquiera, de manera que fui muy cuidadosa en nuestra conversación. Tanto que al final, aunque parezca increíble, no hablamos del juicio. La conversación giró en torno a la comida mexicana y a una pasión que tenemos en común: los animales. Casi todo el almuerzo hablamos de sus perros y de los míos. Pero al final, con cierta emoción, Tinker me dijo de manera cariñosa que mi labor y mi objetividad le habían devuelto la fe en el periodismo. Estas palabras, por venir de quien venían, son para mí un motivo de orgullo. Yo también lo tengo en alta estima profesional. Después de verlo en acción, defendiendo en la corte, sé que cuando se lo propone, ante él hay que quitarse el sombrero. Sin embargo, algo nuevo pude sacar del almuerzo. Mientras la conversación iba y venía por varios temas, le pregunté en una parte a Arnold en qué había quedado la misteriosa maleta que Selena llevó al Daisy, llena de ropa, como si estuviera por salir de viaje. «Tú no me lo vas a creer», me dijo Arnold sonriente, «pero la maleta ahorita está en el maletero del auto de Tinker». Yo nunca la vi, pero él insistió en que era cierto. La maleta estaba, váyase a saber por qué volteretas del destino, no en manos de la policía, sino en el baúl del abogado defensor de la acusada por el asesinato de su dueña. Me quedé pensando, si por la ropa de Elvis aún pagan miles de dólares, ¿qué no pagarían los fans por una prenda de esta nueva leyenda? Se estaba pudriendo en el baúl de un carro, cuando a lo mejor debía estar en un museo. Supe luego que la maleta grande de cuero negro con medidas para facilitar su transporte tenía grabado un nombre: Cris Pérez. Adentro había ropa como para varios días, incluyendo prendas íntimas, botas y la chaqueta negra que usó la cantante en el video musical que grabó junto a los Barrio Boys. ¿Para qué la quería Selena? Oficialmente no tenía un viaje planeado ni concierto en agenda. ¿Sería una escapada secreta a Monterrey? O tal vez una partida más definitiva, ya que también llevaba consigo su permiso para trabajar en México. Meses más tarde, me enteré que el equipaje con todo su contenido
terminó en casa de los Saldívar. Ellos tienen la maleta. Esa misma tarde, María Elida me llamó a nuestro tráiler de producción muy preocupada. Ni ella ni sus padres habían entendido claramente la carta que había jugado Tinker en corte, ni las consecuencias que podría tener en el destino de Yolanda. Como no tenían forma de comunicarse con él, me preguntaron a mí. Estaban desesperados. Tomé tiempo para explicarle por teléfono lo mejor que pude la estrategia legal de Tinker, pero finalmente opté por ponerles al licenciado Castillo, quien rápidamente aclaró dudas y temores. Cuando volví a tomar el auricular, pasó algo fuera de serie. «Te tengo una sorpresa, María», me dijo Elida con voz de confidente. «No estamos en la línea 2, sino 3. «¿Cómo?», le pregunté, al no entender lo que sucedía. «Sí, estamos en una llamada en conferencia», respondió, y luego agregó un permiso. «Adelante, Jolie», dijo riéndose. «Hola, María, ¿cómo estás?». Era Yolanda. Su voz sonaba dulce y casi infantil, tan diferente al alarido de las grabaciones. Me quedé fría, pero reaccioné rápido. La saludé como si la conociera. Las dos estábamos nerviosas. Sus abogados le tenían prohibido hablar con nadie, menos todavía con un miembro de la prensa. En un tono de total convencimiento me dijo: «Gracias por tratar a mi familia con decencia. Cuando yo salga de aquí, no importa lo que pase, sea en una casa o en la cárcel, yo solo voy a hablar con una persona, y esa persona vas a ser tú. Pero yo nunca voy a decir lo que pasó en ese cuarto, a nadie, jamás. Yo sé que mi hija desde el cielo me lo agradece. Yo sé que ella quiere que sea así». Esa última oración la repitió como hablándose a sí misma. ¿Cuál era el misterio? ¿Por qué callar a estas alturas? En eso, Yolanda bajó la voz y me preguntó como si yo fuera un oráculo: «¿Cuál crees que será el veredicto?». Callé por un instante para pensar bien mi respuesta y sus consecuencias, y le contesté de una forma ambigua pero sincera: «Cualquier cosa puede pasar. Tienes que estar preparada para todo. Pero no importa el desenlace o el lugar. Seré justa contigo en la entrevista». Colgamos. Al verme la cara de gato que se comió al canario, nuestro director técnico me preguntó: «¿Con quién hablabas?». «Con nadie importante», le contesté, y me sonreí para mis adentros. Salí de allí realizada. La policía de respeto había dado resultado tanto en lo profesional como en lo humano. Sentí que había hecho lo correcto y había tratado a Yolanda con imparcialidad. Con esa nueva energía me fui a retocar, pues a estas alturas las ojeras por falta de descanso me obligaban a ponerme doble maquillaje. Esa noche en mi programa, nuestro famoso astrólogo Walter Mercado leyó las cartas astrales de Yolanda y Selena. Desde el principio, las estrellas anunciaban un final trágico para ambas, si una se cruzaba con la otra. El zodíaco pronosticó una vida corta para la cantante. Pasaría como una estrella fugaz. Walter también describió una visión que dijo haber tenido de Selena y explicó que en ella la cantante le dijo que perdonaba a Yolanda. Un televidente vino después muy serio y me preguntó: «María Celeste, en ese mensaje que mandó Selena, ¿explicó si perdonaba a Yolanda por haberla asesinado o por haberle disparado accidentalmente?». Buena pregunta. Su ocurrencia me hizo reír a carcajadas. Pero por desgracia, parece que el momento místico no duró suficiente para aclarar lo que todos queríamos saber. Por cierto, luego me enteré que Yolanda vio el segmento de Walter en su celda
y no le hizo ninguna gracia. Regresé a Miami solo por el fin de semana porque quería volver a conectar con mi gente, con mi vida de siempre y acordarme de quién era. El juicio me tenía consumida, desenfocada de mis cosas personales. Total que no pude hacerlo porque mis pensamientos estaban en lo que pasaría la semana entrante, cuando pensábamos que se anunciaría el veredicto. Además, ese sábado y domingo los pasé llamando a Monterrey, tratando de conseguir una entrevista con el doctor Ricardo Martínez, para tenerla en exclusiva lo más pronto posible. Yo sabía que él tenía mucho que decir, y su abogado no había vuelto a insinuar que había que pagar a cambio de la entrevista. Finalmente, el médico accedió a hablar con mi programa, con la única condición de que su asesor legal estuviese presente. Era un pedido razonable, así que la entrevista se programó para unos días más tarde. Ese lunes 23, el juicio entró en su tercera semana y la sesión comenzó con el argumento de cierre de la defensa. El abogado Fred Hagans denunció que se habían ocultado pruebas que fortalecían la teoría del accidente. Recordó los manejos del oficial Paul Rivera durante el interrogatorio. Él no estaba interesado en que se hiciera justicia. Su preocupación era formular un caso. Él sabía desde un principio que este era un caso importante. Por eso quería ser la persona responsable de acorralar a Yolanda Saldívar. Más tarde, citó un viejo refrán: si no creen en el mensajero, tampoco pueden creer en su mensaje. Y concluyó: no pueden confiar en Paul Rivera. Hagans dijo que Selena sacó tiempo el 31 de marzo para llevar a Yolanda al hospital, aun cuando tenía una grabación ese día, porque para ella Saldívar seguía siendo una amiga muy querida. Él recordó lo que el hombre que le vendió el arma a Yolanda había dicho, diciendo que un revólver con el martillo hacia atrás se podía disparar hasta con el dedo meñique sin esfuerzo alguno. Hagans arremetió contra la fiscalía por mostrar las fotos de Selena en la morgue y del rastro de sangre. Lo llamó un recurso sensacionalista con el único propósito de manipular las emociones del jurado. Para terminar, el abogado le pidió al jurado que no se prestara para satisfacer la sed de venganza de un padre rabioso. Luego, Tinker prosiguió con el argumento de la defensa, pero desde un principio se le notó cansado, por no decir derrotado. Él acostumbraba a dar sus discursos magistralmente sin dejarse llevar por anotaciones, pero en esta ocasión sus pensamientos no parecían estar en orden. Dejó dudas sin aclarar y tampoco ató los cabos sueltos en la versión de su clienta. Él mismo reconoció su falta de coherencia cuando le pidió al jurado que lo disculpara por saltar de un tema a otro. Se justificó diciendo que su mente trabajaba como una máquina de pinball. En su discurso le lanzó preguntas al jurado. ¿Por qué nunca se presentaron pruebas del robo? ¿Por qué la fiscalía nunca puso a testificar a los contables? ¿Por qué nunca se encontraron los archivos del fan club? Terminó su alegato, pidiéndole al jurado que no temiera por la reacción del público en caso de un veredicto no popular. Cerró con estas palabras mientras apuntaba en dirección a la puerta principal. Si Selena estuviera presente, ella entraría a esta sala por ahí, con su habitual sonrisa, y perdonaría a Yolanda. Ella misma les diría que todo fue un trágico accidente. El abogado defensor no se imaginaba que el fiscal Valdés aprovecharía en unos minutos esa frase final para incorporarla en su discurso, darle la vuelta y cerrar su alegato con mayor dramatismo.